Una producción de Troop. Familia, esto es Power Nap, el punch que necesitamos para triunfar. Bienvenidos a la nueva era del Power Nap. Familia, ¿cómo están? Estoy muy emocionado porque si tú estás escuchando este episodio, el primer episodio de la tercera temporada, seguramente se te está poniendo la piel chinita como a mí, porque regresamos después de mucho tiempo, nuevamente los episodios de Power Nap y ahora recargados, ya vieron, pantalla detrás nueva, invitados que ahorita lo voy a presentar, nuevos, con punch y triunfantes, incluso lo dije ahorita en unas historias que voy a poner. Dentro de la tercera temporada vamos a tener los invitados que se escucharon más en los episodios pasados, porque tuvimos varias preguntas con Lore Lamoglia, la dermatóloga, con Jair Ocampo, que vino también y que ahorita, justo cuando venía, te voy a contar. Bueno, ahorita te voy a contar. Pero bueno, quiero presentar a un querido amigo. No nada más es solo mi amigo, yo lo considero parte de mi familia. Es una persona que yo conozco desde hace muchos años y me encanta ver cómo es de esas personas que se ha rascado por la escalera del éxito y ha estado en posiciones muy importantes a nivel nacional y a nivel mundial, donde hoy en día, yo lo puedo decir, mi querido Javier, estás dentro de la historia del deporte en México. ¡Ay, qué presentación! ¡Javier Salinas en Power Nap! Todos los que están escuchando este podcast. Suena la barra. Mi querido Luis, mi hermano, además muchas gracias y sí, indudablemente somos familia y te admiro y felicitarte por este espacio que te sigo constantemente. Es un espacio fresco, nuevo, innovador, como tú lo eres, y la verdad es que es muy divertido y gracias por invitarme y encantado de poder compartir esta nueva temporada contigo y con toda tu audiencia. Sin duda, mucha gente sabe quién es Javier Salinas, pero esta parte de la audiencia de Power Nap, que es un podcast de estilo de vida, salud y deporte, no sabe quién es Javier Salinas. Yo sí sé y sé muchas cosas de ti, pero platícanos un poco de quién es Javier Salinas, un poco de, en resumidas cuentas, hasta el día de hoy. Pues bueno, principalmente nací aquí en la Ciudad de México, pero soy moreliano por adopción, desde muy pequeño llegué a Morelia. Me dedico al deporte, a la industria del deporte, básicamente a la industria del entretenimiento y que cada vez se va haciendo más compleja, ¿no? La industria de las emociones hoy en día. He sido directivo de fútbol, de béisbol, por más de 30 años, ¿no? Y he asesorado federaciones deportivas, he trabajado en 7 países, todo encaminado al fútbol, al deporte, a generar un alto nivel de emociones y pasión, ¿no? Te podría decir, a resumidas cuentas, mi trabajo hoy en día en la máxima expresión es gestionar las pasiones y las emociones de la gente a través del deporte. He trabajado en la Federación Mexicana de Fútbol, en la Liga MX, en la Liga Mexicana de Béisbol, hoy trabajo para Nicaragua, he trabajado para otros países, pero principalmente, en resumidas cuentas, es estas emociones que hoy el deporte profesional y todo esto está encaminado justamente mucho de lo que es tu programa, ¿no? La salud, el bienestar, ¿no? Hoy el deporte en los últimos 10 años ha tenido esa transformación de bienestar, ¿no? De generarnos ese proceso, tanto si lo practicas como tanto lo ves, ese proceso de bienestar, tanto mental como físico. Así que estamos en la misma industria, ahora, mi querido. Acabas de decir algo muy importante, pero yo, antes de empezar a la carnita sabrosa de Power Nap, Javier Salinas, yo conocí, porque obviamente yo soy de Morelia, Michoacán, y me acuerdo que cuando yo vivía en Morelia, Michoacán, tú eras el director de prensa, ¿no? Del Monarcas de Morelia, ¿no? Del extinto Monarcas Morelia. Director de marketing. Director de marketing. Y me acuerdo perfectamente que cuando yo conocí a Javier, pues obviamente él se encargaba pues de ver a los medios de comunicación y todo eso. Pero ¿a qué pregunto esto? ¿A dónde voy? Cuando tú entraste a trabajar ahí, de entrada, pues obviamente amabas el deporte, amabas el fútbol y buscaste una oportunidad. ¿O cómo fue como tu primer paso a entrar al fútbol y tener esa posición, ¿no? Todo el mundo de niño tenemos ese sueño, ¿no? La mayoría de los niños del mundo tenemos el sueño de ser un jugador profesional, ¿no? Obviamente yo pasé por el sueño de ser futbolista, tenista, ¿no? Por mi padre tuve un acercamiento muy fuerte al tenis y yo tenía muy clara mi posición en lo que quería hacer en la vida, ¿no? Yo quería ser, en algún momento quise ser reportero, quise ser periodista. Okay. Lo intenté, estuve de los 15 a los 23 años siendo reportero, pero cuando se transforma esto es cuando me invitan a trabajar a Monarcas Morelia.
y paso, digamos, al lado oscuro de la fuerza. Que es el lado oscuro de la fuerza, trabajar del lado de un equipo de fútbol. La gente que nos está escuchando dirá, bueno, trabajar en un equipo de fútbol podría ser hasta glamoroso, podría ser algo que simplemente es un trabajo muy alegre, ¿no? ¿Tú ya estabas cuando fue campeón el Monarcas? Sí, me toca el campeonato de Monarcas. Creo que ese campeonato fue en el 2000, ¿no? En el 2000, en diciembre del 2000, 16 de diciembre del 2000. Ese campeonato transforma mi pensamiento del deporte, ¿no? Porque te das cuenta lo importante que es el deporte profesional para la salud de una sociedad. ¿No? Dentro de la salud. La gente cree que un deporte profesional hoy en día, y cada vez se toma más consciente de esto, realmente es un impacto cultural. ¿No? Muchas ciudades se definen por el equipo profesional que tienen, además de que genera empleos, pero genera una productividad positiva, genera una identidad colectiva que es muy importante. Y ser campeón, yo recuerdo, y con esto creo que resumiría lo que fue ser campeón, íbamos en el desfile. Al siguiente día hubo un desfile de 1 millón de personas afuera en las calles principales de Morelia. Y recuerdo que ahí en la Vuelta de las Tarascas, un monumento precioso de Morelia, una señora, calculo de más de 80 años, o 80 años ponle, con un cartel que decía, gracias, ya me puedo morir en paz. Órale. Imagínate la profundidad de impacto, ¿no? Yo estaba muy chico en aquella época, pero ya trabajaba para Monarcas, llevaba casi 2 años trabajando para Monarcas, y nos toca hacer ese campeonato. Entonces, esa transformación y esa profundidad social, sin duda me hizo entender que el fútbol o que las actividades profesionales del deporte implican más que un simple juego, ¿no? Un simple maratón, como tú que corres maratones, va más allá. Hay un proceso de identidad cultural detrás apasionante, y que hoy define las ciudades y hoy define parte de la economía mundial. Ahora, ¿tú crees que la parte de entrada, ¿estabas preparado para esa avalancha de chamba que venía cuando fue campeón? No. Porque obviamente, son ¿cuántos equipos? 3 equipos, ¿no? 18. 18 equipos, ok. Y hay de la mitad de la tabla para abajo, pues la verdad, pues no los pela nadie. O sea, los pelan los medios porque tienes que sacar una nota de que jugó, no sé, o sea, no quiero decir un equipo porque luego van a decir, el Mazatlán. Bueno, sí, el Mazatlán con el América, ¿no? Y todos esperan esos partidos importantes porque es cuando tienen más foco. Cuando juegan con Chivas, América, Cruz Azul, Pumas, con los equipos más de renombre. Pero cuando te vuelves campeón, el ojo del huracán está en el campeón. Sí. Entonces, y no nada más el ojo del huracán, me refiero en medios y todo, sino en oportunidades, en chamba, en todo. Sí. ¿Consideras que en ese momento fue el parteaguas de brincar a las grandes ligas? Porque todo hay niveles, obviamente, ¿no? Sí. No, yo creo que fue una transformación que no me tocó solo a mí, me tocó evidentemente a toda la organización. Hicimos de Morelia un equipo pequeño, uno de los equipos institucionales con el apoyo de TV Azteca más fuertes. Pero pues quien nos esté escuchando dirá, bueno, Morelia, yo vivo en la Ciudad de México, yo vivo en Monterrey, pero dimos un empujón al fútbol mexicano. A nivel de mercadotecnia, a nivel de comunicación, a nivel de gestión, ¿no? En el 2007 terminamos como el equipo con mayores ingresos económicos por encima de la América. Firmamos el primer patrocinio de más de $2 millones en México. Hicimos un montón de cosas que transformaron de a poco el fútbol mexicano. Y que a mí me catapultan 10 años después, 11 años después. Y que a mí me tocó el 25% de eso. Ojalá, ¿no? Ya ahorita estaríamos dedicándome nada más a jugar golf. Todavía tengo que trabajar. Esa transformación también vive dentro de estos 20 años que lleva el deporte, haciéndose más allá de una actividad lúdica. Una simple actividad lúdica. Hoy el deporte es una generación multidisciplinaria, de empleo, de identidad, de proceso cultural, y en ese momento lo estamos entendiendo. Yo cuando fuimos campeones con Monarcas, me faltaban 5 años para estudiar la maestría, me faltaban 7 años para estudiar el posgrado. Entonces, entender esas cosas, que no es como hoy. Hoy mucho de lo que hicimos, pues ya es como regla de los clubes. Estamos hablando de un fútbol que no era así. Y te pongo un ejemplo transformándolo a otros deportes. Tú que conoces muy bien, el maratón de la Ciudad de México era un desastre. Claro. Era un desastre. Después, con esa transformación de que nos empezamos a dar cuenta, una generación de transformar el deporte, de transformarlo para bien, ¿no? Y un empuje global de que el deporte evidentemente tiene que ser negocio y que es parte de la sociedad, es parte de nosotros mismos, de forma activa o pasiva, o de ambas, pero estamos ahí. Entonces, eso es lo que uno empieza a ver. Y obviamente las grandes ligas vienen
cuando un equipo pequeño como Monarcas lo hicimos trascendental en muchos aspectos. O sea, fue parteaguas en muchas cosas. Empezamos a imitar, varios equipos venían a ver qué es lo que estábamos haciendo, Tigres, Chivas. Hacíamos muchas cosas de comunicación, de mercadotecnia, de gestión, y empezamos a hacer de un equipo chico, como era Monarcas. Sí, una franquicia muy una importante. franquicia muy importante, que de eso se trata. Tampoco Claro. es que Pues es un negocio, ¿no? o sea, digo, es a través de, pero al final es un negocio. Ahora, de repente de esa parte donde viene el boom, Javier Salinas empieza a tener responsabilidades, pues desde que tenías a lo mejor 5, ahora tienes 5,000. Entonces, también estás trabajando tu mente y tu capacidad de poder llevar esa presión al máximo, ¿no? ¿Dónde viene ese cambio donde un momento, todo mundo en la vida queremos más, ¿no? ¿Y dónde llegó ese momento donde decías, oye, como que está bien, pero siento que necesito más, ¿no? Sí, claro. Y estabas en el deporte. ¿Cuál es tu core? ¿A qué voy con esto? Todos entendemos o llegamos a un punto donde sabemos para qué somos buenos, ¿no? Y yo siempre lo he dicho y lo he platicado con todos ustedes, es cuando identifiques para qué eres bueno, trabaja y prepárate para que seas mejor, ¿no? Entonces tú te diste cuenta que eras bueno ahí y que habías logrado cosas muy grandes ahí. Entonces, ¿en qué momento fue donde dijo Javier, ahora quiero hacer esto, pero en otro lado? Yo creo que la primera vez que lo que dices es cuando después de que estudio la maestría, saliendo de la maestría, que me dieron la mención honorífica, pero no por mí. Yo siempre hablo, sino por lo que me permitieron hacer en Monarcas. O sea, cuando tienes un presidente en aquel momento, Álvaro Dávila, que venía de la industria del entretenimiento. Él fue cantante, él fue el primer dueño antes de que se convirtiera en Ocesa. Ellos empezaron con estos conciertos masivos que hoy para nosotros de todos los días. Ahorita que dijiste Álvaro Dávila, perdón. Que lo conoces muy bien. Sí, pero me acordé de Álvaro Ponce, un gran amigo que tuvimos en común, que siempre que decía Álvaro Ponce, cantaba y decía, es el que cantaba Brujería. Sí. Me acordé ahorita mismo que dijiste, me acordé de su imagen de tocándose el pecho y haciéndole brujería. No, yo sé que Álvaro Ponce está aquí sentado con nosotros, nos está riéndose. Y me enseña Álvaro que podíamos hacer las cosas diferentes. Entonces, la primera vez que yo termino la maestría, salgo con mención honorífica, incluso con el título de mejor alumno, pero no por mí, sino por lo que había hecho en Monarcas. Quiere decir, con toda la gente que me había apoyado para eso. Y evidentemente me contratan para dar clases en la maestría. Cuando construyo la clase de mercadotecnia deportiva, ahí me doy cuenta de que podíamos hacer algo de verdad trascendental, que podíamos hacer un cambio. Si uno trabaja en cualquier ámbito, no solo el deportivo, y trabajas con una mentalidad godín, es decir, del día a día, es válido, Sí, por no cumplir. es malo. Cuando trabajas para transformar y quitas todas las quejas que hay detrás, porque evidentemente Monarcas no era no nos pagaban más que a la gente que trabajaba en el América, más que la gente que trabajaba en Monterrey, en Tigres. Lo mismo. Nos cobrábamos menos. Sabíamos quiénes éramos. No era un mercado muy amplio, era una ciudad de 1 millón de habitantes o menos. Pero si buscas la trascendencia y buscas cómo mejoro las cosas, cómo doy valor agregado, cómo hago que hablen de mí, en un sentido un poco, sí que hablen de mí, pero quiere decir que lo que estoy haciendo, o sea, la plataforma que estoy parado, la estoy haciendo bien. O sea, la estoy catapultando hacia adelante. Un poquito eso. ¿Por qué? Porque la cultura mexicana es la del no brilles. ¿Te ha pasado? Sí. No brilles. No, sí brilla. Porque si brillas quiere decir que lo que traes a cuestas, que era la marca, en mi caso, la marca de Monarcas, la estás haciendo grande. Y eso posteriormente me dio la Federación Mexicana de Fútbol, la Selección Nacional, la Liga MX, fundar la Liga MX, escribir los protocolos de la Liga MX, después presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Pero todo se gestó en esa oportunidad que me gané y que me dieron el chance de demostrar que podía. Si yo me hubiera quedado en la parte godín, ¿no? Pues es que no me pagan bien, es que el equipo pierde y pierde, porque después hablamos de que fuimos campeones, después no volvimos a ser campeones. Pasaron años de que Monarcas obtuvo un campeón. Yo ya trabajaba en la Federación Mexicana de Fútbol cuando cayó otro campeonato. Entonces, no se trata de títulos, no se trata de llegar primero en el maratón, sino cómo transformas lo que tienes en tus manos, cómo lo haces mejor. Y cómo vas aprendiendo en el proceso lo que estás sacando. La gente que hace maratón o que hace alguna actividad física
de bienestar propio, de bienestar personal, me va a entender perfecto. No se trata de que rompas el récord del keniano, Claro. sino de que cómo hago para poder terminar este maratón de la mejor forma que lo hice el último. Ajá. Y si es mi primer maratón, bajar el tiempo que alguien me dijo que tenía que hacer. Claro. Así de sencillo, pero atrás de eso hay un enorme proceso de consolidación detrás y de hacer cosas y de fracasar y de volver a intentarlo. Por ejemplo, con Monarcas hicimos una cosa loquísima. Se hizo el Juego de Estrellas en Monterrey en el año 2003. Y entonces yo fui y monté allá, afuera del Estadio Tecnológico de Monterrey, la Expo Monarca. Ok. O sea, en la cara de los otros 17 equipos, les fuimos y les montamos la Expo Monarca. Un espacio de casi 250 metros cuadrados. Bueno, pues fue la sensación. Sí, la locura. Me comí el Juego de Estrellas. Claro. Entonces eso pero pues, tuve apoyo, tuve una idea y una ejecución. Y la ejecución empezó a transformar, entonces Monarca está haciendo cosas diferentes. Ya veníamos con eso. Desde el año 99 ya hacíamos cosas diferentes. Y así. Y entonces, cuando llegas cuando llegó a la federación, no existían las redes sociales de la federación, creamos lo que hoy son las redes sociales más grandes de la de fútbol del mundo, que es Mi Selección. Ok. Pero pensando, ¿cómo generamos más? ¿Cómo lo hacemos más? Entonces, ese es el momento crucial. Todos los días se te cruzan. Claro, hubo fracasos terribles, hubo cosas que no funcionaban, hubo cosas como un día se nos ocurrió vender boletos en las esquinas, como si se vendiera periódico de la época, y pues llegaron y nos dijeron, oye, la mafia, ¿no? Oye, aquí no puedes vender boletos. Claro. Así, amenazas así. Entonces, sí. Caray. O sea, esas son las cosas que te enfrentas todos los días para resolver. Oye, y ahora, antes de pasar a la otra parte, ¿qué le diría hoy el Javier Salinas a ese Javier Salinas de cuando, pues de hace casi 25 años? Híjole, qué buena pregunta, Luis. Yo creo o sea, que si pudiera regresar, sí, o sea, sí. literal, ahorita regresas y que pudieras aparecer y a lo mejor vestido de viejita, del Semillas. Y ¿qué le dirías? El Semillas, un personaje icónico de la ciudad de Morelia, ¿no? Mira, yo creo que yo le diría dos cosas, ¿no? La primera, disfruta más la vida personal. Ok. Porque los éxitos, digamos, personales, laborales que he tenido, evidentemente tienen un sacrificio personal. Ok. Sin sacrificar lo otro, pero sí creo que pude haberme no perdido una boda de algún familiar. Tuve que haber estado un poco más tiempo con mi hija, que hoy ya es mayor de edad. Tuve que haber estado un poco más de tiempo con amigos que ya se fueron de este planeta. Un poquito más. Ok. No se vale entregarse todo al trabajo, pero Ok. tampoco se vale traicionar, para lo cual buscas un legado en esta vida, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa. Y la segunda y más importante, creo, es haber aprendido cosas que hoy me sirven muchísimo, ¿no? Hoy no leo de negocios deportivos, o sea, sí leo por tendencia, pero no, sociología, antropología, más cultura. Regresar un poco a los libros que en la preparatoria no entendía, como Kafka, ¿no? Que te los ponen en la prepa y no tienes ninguna herramienta para entender. Yo creo que ni tienes la Yo creo que madurez. el tiempo personal, muy importante, que te construye para un tiempo profesional, para un tiempo laboral importante. Si eres sólido personalmente, creo que puedes ser sólido laboralmente, ¿no? Uh-huh. Y dos, la amplitud de conocimientos. Y más hoy, hablábamos antes de entrar al aire, que hoy estamos en el conocimiento reducido. Todo se reduce a una history de no más de un minuto. La gente no está leyendo ni siquiera 2 minutos por día noticias. Cada vez quieren que los programas duren menos. En ese mismo contrasentido, que es un poco contracultura, un poco contracorriente, es expandir el conocimiento, abrir el conocimiento, que evidentemente en algún punto de la vida te va a ayudar a entender y te va a ayudar a mejorar el trabajo. Eso me ha pasado muchísimo, que conocer cosas que no tienen que ver con el deporte, como la historia de México, como procesos socioculturales, la antropología social, me da a entender muchísimo. Entonces, cuando llego a trabajar a otros países como Nicaragua, o cuando estuve en Paraguay, cosas así, esa amplitud cultural te ayuda como una bolsita de herramientas a poder salir adelante en ese tipo de cosas, más allá del conocimiento de lo que cada quien sepa hacer en esta vida, ¿no? Y ahora dijiste algo, fíjate cómo se va dando la plática en esta parte, pero de aquí me quiero brincar a, pues obviamente has estado un buen de tiempo dentro del medio,
pero te ha tocado la evolución tal cual, la evolución de no redes sociales a la evolución de hoy en día no tienes redes sociales, estás muerto, ¿no? Entonces, y has aprendido sobre la marcha pues, a entenderlo también, porque pues tal cual tú llegaste a un momento donde pues estabas en el punto donde tenías que ser experto en todo, ¿no? ¿Cómo fue esa evolución donde llegas al día de hoy y te das cuenta que pues el celular, las redes, pues es el 90% del éxito de un equipo también, ¿no? Fíjate que, ¿qué está pasando hoy con la IA en los colegios? ¿No? Voy de adelante y ahorita voy hacia atrás. En los colegios, para evitar que los alumnos utilicen la IA o utilicen herramientas de internet, evidentemente están regresando a los exámenes de pluma y papel. Sí. ¿No? A ver, fuera celulares, vamos a escribir. El problema es que nos estamos encontrando con alumnos que no saben escribir o que su letra es de verdad de preprimaria. Horrible, claro. Y van en secundaria. ¿Por qué? Porque no ejercitaron, ¿no? O sea, estamos enfrentando ese tipo de problemas. Es decir, estamos regresando a una frase que Albert Einstein utilizó para otra cosa, que dice, no me pregunten. Albert Einstein dijo, no me pregunten cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, no lo sé. Pero la Cuarta Guerra Mundial sí les puedo decir cómo va a ser. Y va a ser a palos y piedras. Entonces, no, ahorita que estamos en la hiperera yo no diría la información, estamos en la hiperera de las herramientas. De una cantidad de herramientas que ni sirven, la mayoría no sirven, estamos regresando a los básicos. Entonces, aterrizándolo en mi expertise, que es la industria del entretenimiento, el deporte, yo siempre que algo que sostengo en las empresas para las que trabajo o cuando doy clases o conferencias es... nosotros no trabajamos para el deporte, para un gol, ¿no? Una parte de mí sí trabaja en el área deportiva, gestiono las áreas deportivas, hay que supervisar al director técnico, que se les bota la canica bien feo a los directores técnicos, pero nosotros tenemos que regresar a lo más básico, es ver al aficionado a los ojos. ¿Qué necesita? A las mujeres, si tú quieres tener niños en un evento, tienes que tener mujeres. Claro. A las mamás o a las tías. Entonces, eso no lo vas a solucionar con redes sociales. Si hacemos un triatlón hoy en día, pues no es quién ganó y todo el mundo se va con el ganador, sino que los servicios básicos como baños, por ejemplo, la gente dirá que nos está escuchando ahorita, sí, los baños son un eje central para ver si repites o no en un espacio de entretenimiento. Es decir, regresamos a lo más básico, que es la atención personal. Venimos de la pandemia, donde creíamos que se había acabado el trabajo de oficina. Que incluso hubo empresas que cancelaron sus contratos de edificios enteros de oficinas porque pensaron que ya el home office iba a privar. ¿En qué época estamos? Todas las empresas back to the office. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque en el roce personal, en la mesa, si quieres hablando de tonterías, ahí va a surgir la idea. Claro. ¿Cómo solucionamos un problema? Dialogando. ¿Por qué? Porque los correos, los WhatsApps no tienen tono, no tienen intención de voz, no tienen, es muy difícil notar el enojo o es muy difícil notar la alegría. Entonces, regresamos un poco. Yo cuando leo mis primeros tweets del año 2008, digo, si vieras cómo escribía, o sea, decía, de verdad este era yo. Después veo la evolución. Yo el clímax del Twitter en el 2014, cuando fui una de las cuentas globales que nombró Twitter para seguir para el Mundial de Brasil, no, bueno, pues era otro. Hoy ya no abro ni X. Ya no lo necesito para poner mi voz en un tema de... Entonces, esa evolución de las redes sociales hay que tenerlas, pero hoy más que nunca hay que saberlas usar. Y creo que no puede sustituirse. Y justo de camino aquí al programa venía viendo el problemón que tienen hoy en Los Ángeles con los coches sin conductor, que se mueven ya por IA, que todavía no entienden que están pintando, por ejemplo, la acera. Entonces cometen infracciones. Estamos sustituyendo demasiado rápido las posibilidades todavía humanas que tenemos del carácter y del entendimiento, ¿no? Estamos sacrificando, creemos que la IA va a sustituir la experiencia y la experiencia humana no es sustituible. No, y nuestra creencia se está yendo más a redes sociales. De hecho, a mí me encanta, yo soy un parteaguas, me encanta jugar con el tema de lo hago mucho
lo hago mucho con la China, pero también es de no te creas todo lo que estás viendo. O sea, de verdad es no todo lo que aparece. O sea, ves todos los videos de inteligencia artificial que están haciendo, el del niño que está jugando y que de repente viene el oso y solo le estoy dando un dulce, brother. O sea, ¿o te acuerdas hace como unas 3 semanas? No, hace como unos 6 meses que salió una foto del canguro que no dejaron a la chava subir porque su canguro... Y era totalmente fake. Claro, y veías la fotito del canguro así, con unos ojitos así como del gatito de Shrek, que decías, brother, pues sí, lo dejo. Sí. Bueno, regresando a esta parte, ahora viene un punto importante donde tú eres un pilar. Ahorita voy a hablar de la parte actual de lo que has logrado hoy en día, de los titulares que has logrado donde yo vi uno tal cual que decía te tacharon de vendehumos para la parte de lo de Nicaragua. Esa posición donde estuviste, porque tú siempre has sido una persona que te gustan los retos y de acuerdo a todo lo que has desarrollado en tu vida, de repente caes a la parte de la selección de Nicaragua, un lugar donde nadie estaba volteándola a ver, un lugar donde era voy a decirlo así tal cual, pero era un Monarcas Morelia. Sí. O sea, sí. Y a mí, en lo personal, y te lo digo enfrente de todas los millones de personas que nos escuchan, aplaudo nuevamente que hayas logrado lo que has logrado, porque eso solamente decide que eres una persona que ama su trabajo, que eres un profesional y que ama es un chingón. O sea, gracias. De verdad. Lograste poner en el ojo del huracán a Nicaragua, donde la gente incluso decía, pues, ¿cuándo iba a pelear la posición? O incluso deja de pelear, estuvo a punto de estar clasificado para ir al Mundial, ¿no? Entonces, lograste un Monarcas Morelia, que es ser un campeón de la liga en Nicaragua. ¿Cómo fue esa parte? Mira, primero, y te agradezco tus palabras, primero, antes que nada, hay una filosofía de vida atrás. Uh-huh. El 95% de las personas, utilizando la estadística de redes sociales, solo observa lo que el otro 5% publicamos. O sea, de los millones de usuarios que hay en redes sociales, solo el 5% genera contenido. Ya, si es malo o bueno es otra cosa. El 95% de usuarios en redes sociales solo critica o ve lo que hacen los otros 5%. Curiosamente, es una estadística que se traslada a la vida, ¿no? ¿Quieres que no hablen mal de ti? No te muevas del asiento. Y aún así van a hablar mal de ti. Claro. Hacer cosas diferentes va a generar envidia. Eso lo aprendí desde los 15 años que mi papá me sacó a trabajar y yo trabajaba para el sistema michoacano Radio y Televisión. En tercero de secundaria yo hacía entrevistas. Imagínate, yo en tercero de secundaria ya trabajaba los fines de semana en el sistema michoacano en 1989. Y afortunadamente me daban la confianza y yo hacía las entrevistas de campo en el Estadio Morelos, ¿no? Bueno, pues yo llegaba y había maestros que me decían, estás muy chico, tú debes de concentrarte en matemáticas, en física. O sea, ya tenía oposición a hacer cosas que no iban o que eran diferentes a mi edad. Entonces eso se fue transformando y todo el tiempo que quieras hacer algo diferente, que quieras sobresalir, que quieras crecer, que quieras proponer sobre todo, vas a tener contras. Y te ha pasado porque tú has sido promotor de hacer cosas diferentes en tu ámbito. ¿Y qué pasa? Sí. Tienes una pléyade de gente mediocre que no han hecho nada trascendente, no han dejado un legado y te critican. Sí. Entonces la de Nicaragua responde a esa filosofía, ¿no? Evidentemente yo empiezo a ir a Nicaragua como asesor de la Liga Primera desde el año 2019 y empiezo a asesorar allá a otro muy buen mexicano que está allá, que se llama Luis Rosas. Y en este proceso de asesorías levantamos la liga de primera división y parte de los dueños del fútbol de allá un día me preguntan, oye Javier, ¿cómo ves a la selección? Yo les dije mi opinión como profesional que soy, ¿no? Pues no hay proyecto, no se ve por dónde ustedes algún día. Y como día... pueden escuchar, pues su opinión fue a rajatabla, los hizo pedazos. Pues, políticamente les dije, pues no van para ningún lado. Entonces me ofrecieron que yo creara un proyecto integral, total. Hicimos un proyecto de 360 grados y que evidentemente era un proyecto que yo decía, claro que hay un cuestionamiento. Yo solo en el hotel de Nicaragua había un cuestionamiento hacia dónde voy. Me voy a salir de la zona de confort que es México, que se paga bien en el fútbol a nivel directivo. Voy a
voy a salir de mi país, me voy a alejar de mi familia, voy a dejar las cosas que me gustan para venir a un país maravilloso, con gente extraordinaria, pero que no tiene la infraestructura que nosotros tenemos, que a nivel de fútbol no tiene el apellido futbolístico a nivel global. Entonces dije, sí, vale la pena. Porque si lo logro hacer, entonces, regreso a lo que te decía, voy a brillar un poco. Claro. Sí, o sea, hago crecer a Nicaragua, yo brillo un poco y voy a tener más oportunidades. No soy una hermana de la calidad. Yo pedí un sueldo importante, me lo pagaron. Claro, tenía que demostrar ese sueldo. Y Claro. con creces se ha pagado. Pero no por eso quiere decir que no hubo problemas, fallé en algunas cosas, claro. Pero el reto es decir, quiero dejar un legado. Y lo de Nicaragua no fue un cambio de que creciera la selección nacional, terminó siendo un cambio cultural. Un cambio de hacer las cosas diferente, porque México tiene una buena escuela de trabajo ejecutiva. O sea, gente que trabajamos en corporativos, yo trabajé en Grupo Salinas, en Grupo Expansión, te enseñan a trabajar bien. En México hay una parte que se trabaja muy bien a nivel corporativo. Entonces, esa cultura de trabajo bien hecho, de trabajo corporativo, pues ayudó mucho en la parte futbolística de Nicaragua. Cambiamos muchos procesos de entendimiento. Tuve el apoyo irrestricto de los dueños de los clubes de primera división, que dijeron, bueno, hicieron lo que hace la gente que cuando contratas a alguien. Te trajimos, déjalo trabajar. Claro. No te ponen cortapisas, claro, hay cosas que hay que cuidar, pero creo que lo más importante es la trascendencia que tú quieres dejar ahí y salirte y decir, de trabajar en la selección número 14 del mundo, que es México, o trabajar en Perú, que estuve trabajando en el 2018 en Perú, o trabajar en Paraguay con selecciones de primer nivel, o trabajar en un club grande de México, como también estaban las opciones, irme a la selección 144 en ese momento, 144 del mundo, con ningún jugador en clubes de primer nivel en Europa, sino en ligas de tercer nivel en Europa, con no la infraestructura, pues qué padre. Sí. Échame, o sea, va. Sí, es un reto así. Sí. 4 años después, las cuentas que estoy entregando pues son hasta cierto punto buenas. El proyecto de las metas trazadas se cumplió al 95% en todo. Mercadotecnia, de 0 patrocinadores pasamos a 14, no tenía redes sociales la selección, hoy tiene las redes sociales más fuertes de Centroamérica y que en algunos casos le compite a las de México. A nivel deportivo logramos muchas cosas, avanzamos 15 lugares en el ranking FIFA y logramos estar en la última etapa para clasificar a la Copa del Mundo. Ok, esos son, pero ¿cuál es el logro trascendente detrás? Y el logro personal que uno, y esto los que corren maratones como tú o los que hacen deporte de fondo me van a entender, tu pared de los 35 kilómetros es la que tienes que vencer. Yo pasé noches de entera soledad en Nicaragua, y eso que me tratan muy bien, y el pueblo nicaragüense es hermoso, pero pues evidentemente no estás en tu lugar. No estás en tu casa, claro. Y a pesar de que su comida se parece algo a la nuestra y que es un lugar muy bonito, lo recomiendo que lo visiten turísticamente, pero hubo noches de hotel, porque yo seguí viviendo siempre en un hotel, obscuras, donde a pesar de que el proyecto iba caminando, te cuestionas. Y claro que había un sector de la prensa, como me ha pasado toda mi carrera, que te dice, no, este mexicano nos viene a vender espejitos, este mexicano. Hoy esta misma prensa pues me invita a comer. Claro. 4 años después, ¿no? Pero en ese momento no. Ya me enfermé de COVID, ¿no? Claro que me atendieron muy bien, pero estoy lejos de mi hija, lejos de mi familia, lejos de mis amigos del golf, como contigo, de irnos a jugar golf, pues no podía jugar golf allá con mis amigos. Todo ese cúmulo de cosas, tienes dos formatos. O te hace más fuerte y le chingas más, o entonces no estás hecho para ser el 5% de la que hace la diferencia en este país. Y me hubiera regresado con el síndrome del jamaicón, que es un exjugador que se regresó de un mundial porque extrañaba la comida de su mamá en 1958. Okay. Y se no me lo sabía. El jamaicón Villegas, ¿no? Un gran jugador de Chivas, y se quedó el síndrome del jamaicón. ¿Cuál de las dos? Pues opté la que siempre he optado toda mi vida, la otra. Con un chorro de problemas y vicisitudes y en algunas cosas que me prometieron me quedaron mal, en otras no, pero al final del día entregamos unas cuentas saludables, me trataron súper bien, ¿no? Y yo siempre estaré agradecido, tengo amigos ahí, y creo que el fútbol de Nicaragua ya creció. Ese era el legado. Es un legado y que está en los números. Pero indudablemente la marca Javier Salinas, ¿no? Tuvo otro avance, claro, otro legado. Muy grande. ¿No? Y yo, como siempre digo,
estamos acostumbrados a vanagloriar a los españoles, a los argentinos, a los americanos. Bueno, ¿no? Hay un mexicano allá que ayudó a transformar un país, por lo menos en la parte futbolística, ¿no? Ahora viene, antes de entrar a otra pregunta triunfadora, viene la parte del próximo año donde viene un punto muy importante para México y donde de alguna manera se podría decir que era como, pues puede ser un poco como el sueño de Javier Salinas. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mundial, ¿no? Porque es algo que nunca has vivido tú y que de alguna manera es tu vida. Entonces, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Porque yo hoy en día, te lo digo de alguien que a lo mejor lo voy a decir así tal cual, pero como alguien que le perdió un poco la fe al fútbol mexicano. Sí. Tú sabes que yo era futbolero y el Monarcas, de repente fue como de... como que... Y hoy en día veo como unas ganas de hacerlo bien, pero yo no le veo forma hoy. Sí, yo creo que... ¿crees que estoy bien con lo que estoy diciendo? Sí, no, o sea, y representas una gran parte de la afición o de los, digamos, gente que le gusta el deporte, pero que al fútbol mexicano lo ve con reticencia, ¿no? Lo ve lejano, ¿no? Lo ve un poco separado. Y lo entiendo, ¿no? El fútbol mexicano, por lo menos los últimos 8 años, se ha encargado de hacer cosas que produzcan ese desencanto. Y por otro lado, también la comunicación en México es demasiado exagerada hacia que el fútbol mexicano es un mal producto. Tampoco, ¿verdad? Sí, pero la comunicación es exagerada. Mira, vamos a tener una Copa del Mundo que creo que no hemos dimensionado lo bueno y lo malo, ¿no? Creo que yo siento que lo estamos viendo, ¿no? Creo que terrible desacierto el precio de los boletos, va a alejar a la verdadera afición, no va a tener oportunidad de ir al estadio. Vamos a tener un evento tipo Fórmula 1, ¿no? Mucho wannabe, mucho selfie, pero el core de la afición de México va a tener muy pocas oportunidades de acudir a un evento, a uno de los partidos que habrá en México, ¿no? Que son 12, me parece, que habrá en total entre Monterrey, Guadalajara y México. Yo tuve la oportunidad de vivir muy chico el Mundial de México 86. Estuve dentro del Estadio Azteca. Incluso estoy terminando de escribir un cuento para un libro de cuentos previo al Mundial que narro esa etapa. El día de que Maradona metió la mano de Dios, yo estaba ese día en el estadio. Okay. Yo entré ese día al estadio comprando un boleto de reventa. Okay. De los palcos. Que los de palcoavientes que hoy se hacen las víctimas, pues revendían sus boletos, ¿no? Cuento esa historia. Después estuve también en la semifinal de Bélgica. Después, por mi carrera, he estado en otros mundiales y me toca trabajar en un par de mundiales, en el de 2011, aquí en México, y en el de Brasil 2014. Una Copa del Mundo es el evento premium del entretenimiento a nivel global, ¿no? Creo que México no lo está asimilando, ¿no? Hay unas terribles mentiras con los datos, que va a haber 5 millones de visitantes, pues yo no sé de dónde lo sacan, ¿no? No hay manera de que haya 5 millones de visitantes. Y ojalá que no, porque no había ni dónde quedarse a dormir, no tenemos tanta capacidad de cuartos de hotel en la Ciudad de México. Pero sí va a ser algo que nuestra generación y quizá la que sigue, que son los millennials y la Z, no van a ver otra Copa del Mundo. Claro. No, ya va a ser muy difícil que exista otro evento de estos. Quizá podrían venir otro tipo de mundiales femenil o uno de subs. Pero esta Copa del Mundo creo que es el cierre de una era del fútbol mexicano. O sea, con esto cerramos la era del crecimiento que viene desde 1990 del fútbol mexicano. Desgraciadamente va a ser un evento elitista, el precio de los boletos así lo marca. Ajá. Desgraciadamente va a haber pocos partidos, ¿no? Más allá si la selección mexicana hace bien las cosas o no, eso es un tema deportivo, pero va a haber la emoción. Vas a ver que a partir del 4 de diciembre del sorteo va a estar una ahí se va a locura, emocionar, ¿no? la gente. Ajá. ¿No? Ya en el aeropuerto de la Ciudad de México ya hay un balonzote, ya se empieza a sentir un poco. ¿Qué sí es bueno para la gente del Mundial? Que nos ponen en el aparador, nos ponen en el escaparate, nos hace, o sea, el gobierno a lo mejor no hubiera remodelado el aeropuerto si no viene un evento de esta categoría. Qué bueno que se remodele el aeropuerto, como pasan en los grandes eventos a nivel mundial, ¿no? Mucho de lo bueno que hoy tenemos en la Ciudad de México pasó por los Juegos Olímpicos de México 68, ajá. Ya lo platicaremos. Entonces, yo creo que el Mundial nos va a como generar... la tenencia, ¿no? No, la tenencia no. No, ese es un mito. La tenencia no. La tenencia fue un año antes. Okay. La tenencia se anuncia en diciembre del 63. O sea, es un mito. ¿Ya vieron? ¿Ya escucharon? Sí. Porque todos dicen, la tenencia es gracias a... No, fueron unos Juegos Olímpicos maravillosos. Okay. Deberíamos hacer un día un programa a toda la gente que le encanta el deporte en general, no más allá del fútbol. La historia de los Juegos Olímpicos de México también fue un parteaguas. Cambió la forma de hacer Juegos Olímpicos. Entonces, el Mundial de México 2026, que curiosamente surge
ese mundial, a mí me toca estar en un evento que se llama World Summit Football en Londres, con el que era mi jefe en la federación, que se llama Decio de María, y pues no nos dejaban tener una conferencia solos, o sea, porque es puro fútbol europeo, ¿no? Así a los latinoamericanos como que nos ven por el hombro, ¿no? Entonces nosotros estábamos friegue y friegue que, oye, nosotros estamos haciendo las cosas en la Liga MX, creo que tenemos números importantes que hay que compartir con el mundo. Bueno, pues con los gringos. ¿Ustedes dos quieren su conferencia? Sí. Cuando había 20 conferencias de cosas totalmente absurdas, de equipos europeos pequeños que no hacen nada y tenían su conferencia solos, ¿no? También en el mundo del fútbol hay clasismo y racismo. Sí. Entonces, Decio me dice, iba a estar Sunil Gulati, presidente de la Federación de Estados Unidos. Y me dice Decio, estábamos los dos allá preparando la conferencia, que nos habían dado el favor en el World, ahí en Londres, de que nos iban a abrir un espacio para que habláramos de la Liga MX. Y Decio me dice, ¿sabes qué? Los gringos, Sunil Gulati, traen la idea de volverse a postular para el Mundial, porque habían perdido la sede de los mundiales de 2018 y 2022, que después daría el FIFA Gate. Ah, ok. Ajá. Entonces los gringos todavía traían la espina clavada. Y me dice Decio, ¿cómo le arruinamos la fiesta a esto? Le digo, pues ¿sabes qué? Quieren pedir la Copa del Mundo. Me dice Decio, voy a pedir la sede para México también, que la vamos a hacer conjunta. Obviamente Decio nos aventó un tiro así, ya lo había hablado con los 2-3 dueños importantes del fútbol mexicano, le dieron luz verde. Entonces vamos al evento, me acuerdo que era a las 12 del día, en el estadio del Chelsea, ahí fueron las conferencias. Y nos toca el salón abarrotado, porque el fútbol latinoamericano, México tenía la Liga MX que estaba haciendo mucho ruido, habíamos firmado al patrocinio de BBVA, que es el patrocinio hasta la fecha más caro en la industria del fútbol en México y en Latinoamérica. En aquel momento lo firmamos, un patrocinio enorme que todavía sigue vigente, me tocó hacerlo. Y Estados Unidos venía después de haber perdido las sedes de la Copa del Mundo. Entonces el salón estaba abarrotado. Y entonces Decio preparó todo, la verdad, un tipazo, muy inteligente. Preparamos el script y todo. Y Sunil Gulati no se la esperaba. Y entonces Sunil Gulati empieza a hablar de las bondades de Estados Unidos y lo que había crecido la MLS. Y cuando pues le toca hablar a Decio, dice, bueno, ¿y por qué no hacemos el Mundial conjuntamente? Y es un Mundial que ya había pasado en el 2002, 11 años antes, había pasado un Mundial de Corea y Japón. Y dice, creo que las dos naciones podemos hacer un Mundial. La cara de Sunil Gulati se le volteó, se le transformó. Fue un golpazo ahí. Pero no se pudo hacer un lado, no pudo decir que no. ¿Por qué? Porque necesitaba los votos de CONCACAF. Claro. Para si en algún momento, o sea... Y después llega el presidente de CONCACAF, que es canadiense. Entonces se empieza a... Pero el Mundial de México 2026 nace ese día, en el año 2013. La consecución. Estados Unidos iba por... Es más, no necesita... O sea, si vamos... Siendo honestos, Estados Unidos no necesitaba de México para hacer el Mundial. Claro. Tiene infraestructura, tiene todo. Pero necesitaba políticamente a México. Después se sumó Canadá, casi 1 año y medio, 2 años después se suma Canadá a la ecuación. Pero la verdad es que ahí nace el Mundial 2026. Entonces, la trascendencia de este Mundial, no nos hemos dado cuenta, pero es el cierre de una era del fútbol mexicano. Que va a traspasar. Vamos a hacer un gran Mundial, hay gente muy buena trabajando en los estadios. Los estadios Monterrey y Guadalajara son maravillosos. El Estadio Azteca va a quedar otra vez. Es nuestro viejito amoroso. Sí, claro. Nadie se puede... tradicional. Es un gran estadio, el Estadio Azteca. Entonces, va a ser un Mundial que yo creo que hay que seguir tratando después, porque vienen cosas muy interesantes, pero no es lo mismo que México 86, mucho menos que México 70. La gente de Santa Úrsula, que es la colonia que está bravísima, ahora quieren expropiar un pozo de agua porque si no se lo van a acabar. No se pudo hacer la remodelación del Estadio Azteca porque las organizaciones se opusieron. No es el mismo país del 86, mucho menos del 70. Entonces va a ser un Mundial que hay que disfrutar, que hay que analizar, pero que va a dejar una huella buena y una huella mala también dentro del espacio del entretenimiento en México.
No, hombre, qué interesante. Y aparte, creo que vamos a hablar de muchas cosas porque vienen proyectos importantes y mágicos donde el siguiente año pues, se va a desayunar, comer y cenar fútbol en México. Sí. Va a ser algo increíble porque tal cual como lo dijiste, va a ser mucha gente o que no le guste el fútbol y que de alguna manera va a estar ahí metida en el estadio. Ojalá haya esa apertura para que la real afición tenga la oportunidad de ir a esos partidos porque la verdad, yo como ellos dirían, o sea, siempre he estado ahí y ahora que viene un evento a nivel mundial me haces para un lado, no, pues también diría, ¿sabes qué? No manches, o sea, eso no está cool. Seguramente lo habrá, seguramente habrá esa opción. Desafortunadamente, tú lo dijiste, es un evento premium donde muchas marcas y muchos, se presta mucho para poder ganar dinero en excesivamente cuando al final se pierde el amor al fútbol, ¿no? Oportunismo, tal cual. Ahora, ya para cerrar en esta parte y cerrar este maravilloso capítulo que seguramente todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo, que estoy seguro que como iba la plática, se pasaron del escucha a lo visual. Yo quiero que me digas, mi querido Javier, lo dijiste ahorita, pero ¿qué se dice Javier Salinas en los momentos más oscuros de su vida? Y te lo digo, y te lo pregunto tal cual así, porque tú y yo siempre platicamos y echamos mucho relajo, mucho desmadre siempre, pero nunca, y yo siempre te he visto como una persona muy exitosa y muy trabajadora. Gracias. Y que le gusta que le vaya bien, pero para que nos vaya bien hay algo atrás que nunca lo hablamos, ¿no? Pero ¿qué se dice ese Javier Salinas a esa persona que se cuestiona muchas veces el camino para llegar a donde está? Número uno, que hay más fracasos. O sea, me acaban de hacer... me acaban de hablar para un tema y me preguntaron muy interesantemente, me dijeron, oye, tus éxitos los conocemos, ¿no? Te hemos seguido por... ¿Cuáles son los fracasos? No, pues hay muchos, ¿no? El más importante es llevar una vida equilibrada. No existe el workaholic. Okay. Cada vez que yo he tenido la maravillosa oportunidad, porque para mí es una bendición gestionar gente, o sea, que tenga equipos de trabajo. Cuando yo voy a entrevistar a alguien y me dicen, es que yo soy workaholic, le digo, no sirves. Claro. No sirves. O sea, una persona que no tiene balanceada su vida, ¿no? Entonces, ¿te ha pasado? Tú y yo estamos sentados hoy lejos de nuestras familias. Uh-huh. Entonces, ¿te ha pasado? Entonces, creo yo que los momentos oscuros es, primero, tienes que tener claro que hay que dar todo por el trabajo, pero no sacrificar más allá de lo que se debe. Uh-huh. Yo sacrifiqué mucho más de lo que se debía, ¿no? Hoy hay que balancearlo. Número 2, que siempre vas a tener contra. Y más cuando quieres ser trascendente, más cuando ya tienes un nombre, más cuando quieres decir, vamos a hacer las cosas diferentes. ¿Quieres tener enemigos? Esa es la bandera, el banderazo de salida. Uh-huh. Declara a los 4 vientos que vas a querer hacer las cosas diferentes y te van a saltar todos los enemigos, que es la mayoría. Gente que no quiere trascender, gente que le cuesta trabajo. La envidia es un tema que nos está escuchando seguramente en algún momento de su vida personal o laboral. Ha sentido la envidia. Y la envidia, no puedes tener éxito sin envidia. Es parte de lo que hay que... El éxito sin sacrificio, y una de las cosas que tienes que sacrificar es que sabes que detrás de eso hay una parte de envidia, ¿no? Uh-huh. Si tienes redes sociales y quieres trascender y quieres proponer, yo me acuerdo en Twitter, cuando era muy tuitero, cuando de verdad era un tuitero de esa época dorada, del 2013 al 16, uh-huh. Yo ponía en Twitter proponiendo cosas. Ahí los tengo, todavía me aparecen, ¿no? Que te aparecen los recuerdos. Sí. Yo proponía el marketing deportivo, la cultura del entretenimiento, y ponía conceptos. Me saltaban 3 o 4 gentes, tenía muchos retweets o muchos corazones, pero me saltaban 3 o 4 gentes de no. Pero no padre de argumentar. No, por molestar. Por molestar. Entonces, cuando aprendes esa parte, la vida se te clarifica. Entonces te puedes sentar tranquilamente a crear proyectos. Oye, Javier, hacemos un proyecto. Sí, claro. Y ya, porque ya no te preocupa el qué dirán. Lo primero que tienes que vencer es el qué dirán. Ya cuando te zafas de esa, cuando ya no trabajas para la gente que te odia, sino para la gente que cree en ti, en un proyecto, es mejor. Uh-huh. Los escritores dicen que debes de escribir, que no se escribe para el lector, se escribe para ti. Okay. Yo sigo a muchísimos escritores y he encontrado que el 90% dice eso. Los escritores dicen, escribe para ti, no para el lector.
Si tú cuando uno trabaja para uno, ¿no? Es mucho más fácil. El golf es una gran enseñanza de vida. Los dos practicamos golf y el golf es una analogía de la vida constante, ¿no? Salir a jugar 18 hoyos es para ir con la libreta en mano. ¿Y qué pasa? Tú no tienes rivales en el golf, ¿no? El único rival en el golf eres tu cabezota. Es mi hermano, que es mi hijo. Donde siempre te gano, por cierto. Tu cabezota es tu rival. Entonces, es exactamente lo mismo. Cuando a mí vienen y me presentan unos proyectos, el error del deporte mexicano es que hay muy buenas ideas, pero no ponen costos. A mí me dicen, yo te voy a decir cómo llenar los estadios del fútbol mexicano. Buenísimo. Y las ideas son muy buenas, ¿eh? Nada más que digo, ¿sabes qué? Nada más que cuesta más de lo que vas a ganar. Claro, pues no. Entonces, cuando te libras de lo que la gente, el qué dirá, tienes una gran posibilidad de hacer cosas trascendentales, ganar premios, ganar cosas. Y no los ganas tú, lo gana la gente que te apoyó. No la gente que muchas veces dicen, también se lo digo a la gente que no cree en mí. No les dediques nada a esa gente. No, claro. Porque ellos querían ese premio, claro, que tú sí lograste, claro, ¿no? Entonces, ese es el gran reto. Yo tengo muchos amigos como tú que corren maratones. Yo nunca he corrido un maratón. He hecho otro tipo de deportes. Y yo cada vez que los veo terminar, para mí los admiro muchísimo, ¿no? Cuando corriste el maratón, lo primero que te pregunté es, tú ibas por menos de 4 horas, ¿te acuerdas? Ajá. Y me puse muy contento porque lo hiciste en menos de 4 horas. Pero yo sé que tuviste compañeros que no se pusieron contentos porque lo lograste. Claro. Que se vayan a la... Y ahora vamos por menos de 3. ¿Ves? Muchísimas gracias, Javi. De hecho, hasta se nos fue el tiempo, pero yo creo que la gente estaba pensando y escuchando así de que no se acabe. Sin duda tenemos que hacer otro episodio. Mil gracias, hermano, gracias Paparru, como te lo digo todos los días. Gracias Javier por estar aquí, por creer en mí, por estar en este espacio, y estoy seguro que este va a ser de muchos proyectos que vamos a hacer en conjunto. La vida no nada más nos juntó como amistad, sino nos juntó para que trabajemos juntos y comuniquemos esto. Tus redes sociales para que la gente se meta a chismear de todo lo que pones y pues para que la gente esté pendiente. En Instagram, porque ahora ya me mudé a Instagram, es muy fácil, Javier.Salinas75, ¿no? Javier.Salinas75. Todavía en Twitter o en X, ahí estoy, todavía ya lo hago muy poco, que es @JSalinas, ¿no? Es muy sencillo. Esas dos son mis redes públicas y también LinkedIn, ¿no? Ahí me pueden encontrar. Ahí creo que todavía hay más movimiento, ¿no? Y creo que hay una pureza, un poquito más de ideas y conceptos, ¿no? Todavía no se mete el troll ahí. Todavía no se mete el troll, pero ¿cómo observan, eh? Ah, no, sí. De repente una publicación tiene 3,000 y solamente 10. Y luego tienes herramientas que hay gente que se mete 4 veces a ver tu post. Y dices, entonces, vas viendo, vas jugando también con la audiencia. Muchísimas gracias. Qué hermoso episodio para iniciar la tercera temporada de Power Nap, este proyecto que ha crecido gracias a todos ustedes. Vamos por más. Gracias por podría ser el padrino de esta nueva temporada. Seguramente vamos a hacer más cosas juntos porque el fútbol y el deporte tiene muchísimo de qué hablar. Gracias, mi querido Javier. Esto fue Power Nap. Nos escuchamos en el siguiente episodio de esta tercera temporada. ¡Au! Familia, esto es Power Nap, el punch que necesitamos para triunfar. Bienvenidos a la nueva era del Power Nap. Una producción de Troop.